Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con el spoiler. Terminar de comer y le hizo una promesa. Costara lo que costara, estaría ahí para Tawan cuando todo eso terminara. Y cuando llegue ese momento, su amor solo sería más profundo. Eran las 12 de la madrugada y el aire estaba cargado de tensión cuando Sonchai le entregó un auricular a Tawan. Era el día de la misión para entrar a la guarida de Amonsak. Esta era la única oportunidad. Amonsak tenía que desaparecer ese día. No había ningún margen de error. Sonchai reunió el equipo para la última sesión informativa. Su rostro era sombrío, su voz firme. Tawan, mantente alerta. Es nuestra única oportunidad. Si Amonsak escapa, ambos falleceremos. Ese hombre es despiadado y no podemos permitir ni un instante de vacilación. Tawan asintió con el rostro endurecido. Quiero ser yo quien finalmente lo haga. Él atacó a Ira y necesito asegurarme de que no vuelva a ser una amenaza, dijo Tawan. Sonchai la miró comprendiendo la determinación. Tendrás tu oportunidad. Me aseguraré de que todo salga bien según lo planeado. El equipo se posicionó, comenzando desde la parte de atrás, entrando por la guarida de Amonsak. Se dividieron en pasillos, cada uno conociendo su función y responsabilidades. Tawan entró, recorriendo el edificio, como si lo hubiera hecho cientos de veces. El movimiento era veloz, era silenciosa como una sombra. A través de los audífonos la voz de Sonchai sonó suave. 3 hombres habían caído. Tawan avanzó a paso firme y vio a 2 guardias patrullando el pasillo. Sin pensarlo 2 veces, ella finalmente hizo un disparo. Luego los trasladó a una habitación cercana, cerrando la puerta para no dejar ningún rastro. 2 cayeron, susurró. Otra voz de su equipo llegó. 3 más a su izquierda, despejen la sección. Tawan indicó que había comprendido. Se escabulló entre las sombras, con la vista fija en los objetivos. Una rápida sucesión y finalmente eliminó a esas 2 personas con movimientos eficientes. Su respiración era serena mientras continuaba por el pasillo, escuchando los sonidos del equipo, despejando las demás áreas. Llegó al final del pasillo y oyó la voz de Amonsak desde la habitación contigua. Hablaba con 2 hombres, 2 a su lado y uno que ella sabía era uno de los aliados más peligrosos. Tawan se agachó en la oscuridad, escuchando, mientras Amonsak empezaba a sospechar. Todo está demasiado tranquilo, ve a revisar el perímetro, ordenó el hombre a uno de los guardias. Tawan se adentró una vez más en las sombras. Cuando el guardia entró en el pasillo, esperó a que pasara justo delante de ella, y con un movimiento rápido, finalmente lo atacó. La persona cayó inerte en sus brazos y él lo arrastró bajo las sombras, asegurándose que nadie descubriera. Tawan, tienes que moverte ahora, insistió la voz de Sonchai. Sin dudarlo, Tawan se dirigió a la puerta donde se refugiaba Amonsak. Su mano se mantuvo firme. Irrumpió en la habitación eliminando al último guardia, estando frente a frente a Amonsak, quien estaba sobresaltado, pero Tawan fue más rápida y lo apuntaba. ¿Quién eres?, le preguntó, con la voz llena de rabia. Tawan guardó silencio. Revelar su identidad no era lo que quería. La mano de Amonsak se movió nerviosamente, pero Tawan no dudó y finalmente dio en el blanco. La otra persona se desplomó. De repente, Tawan oyó unos pasos detrás de ella, pero se detuvo al ver a Sonchai entrando a la habitación. Sintió un alivio intenso al ver a su amigo, pero hubo un sonido. Tawan se quedó paralizada, esperando que ella fuera la que había recibido ese impacto, pero no fue ella, sino su amigo. Sonchai se tambaleó, sosteniéndose del estómago, pero logró hacer un disparo, golpeando a Amonsak, y finalmente Amonsak cayó. Sonchai, corrió Tawan, con el pánico creciendo. ¿Estás bien? Incluso con el dolor, Sonchai esbozó una débil sonrisa. Estoy bien, no te preocupes. Llevo chaleco antibalas, aunque duele muchísimo. Estuvo muy cerca. Tawan suspiró aliviada y lo dejó caer suavemente, mientras él se veía dolorido. Se quedó de pie junto a la otra persona sin vida. Finalmente, atacó de nuevo, asegurándose que la persona finalmente haya fallecido. Esto es por Ira, finalmente dijo. Una vez completada la misión, Tawan y Sonchai indicaron a su equipo que se retiraran.